Bueno, alumnos, ahora veamos un ejemplo 2. El ejemplo 2 consta de dos mini problemas, una parte A y una parte B. En la parte A me dan un conjunto que está determinado por comprensión y ese es el conjunto E, que dice está dado por los elementos 5x más 2 todo sobre 3, tal que x pertenece a los números naturales, punto y coma, x es mayor o igual que... ¿Cuántos subconjuntos tiene E? Bueno, primero enfoquémonos en la variable x y sus condiciones. Eso está a la derecha de la barrita tal que. Dice que debe ser natural y mayores o iguales que 4 pero menores que 7. Por lo tanto, los valores de x serán 4, 5 y 6. Esos son los números naturales que cumplen la condición mayores o iguales que 4 pero menores que 7. Ahora bien, ¿esos son los elementos? No. Los elementos están dados por la expresión que está encerrado en rectángulo verde. 5x más 2 todo sobre 3. Y ustedes recordarán en el ejemplo anterior, el ejemplo número 1, que habían conjuntos que estaban determinados también por comprensión, cuyos elementos tenían una expresión similar a esta, pero me decía que tenía que ser número natural. En cambio, en este caso solamente me dan la expresión y no me dice que debe pertenecer a los naturales. Por lo tanto, va a haber una ligera variación del problema anterior. Entonces, colocamos la expresión 5x más 2 todo sobre 3. Calculamos. Para x igual a 4, 5 por 4, 20 más 2, 22 en la parte superior. Y abajo el 3. Para x igual a 5 decimos 5 por 5, 25 más 2, 27 en el numerador y abajo 3. 27 tercios es 27 entre 3 y eso nos da 9. Para x igual a 6 decimos 5 por 6, 30 más 2, 32 en la parte superior y en la inferior el número 3. Como les decía, estos son los valores que han salido como resultado de reemplazar los valores de x. Y no vamos a eliminar a ninguno porque no me dicen que debe ser esa expresión un número natural. Por lo tanto, esos tres valores son válidos como elementos del conjunto E. Entonces nosotros podemos decir directamente, en lugar de hallar el conjunto E por extensión, vamos a decir de frente, el cardinal del conjunto E, o el número de elementos del conjunto E, va a tener esos tres valores, por lo tanto, será igual a 3. ¿Para qué he hallado el cardinal de E, o número de elementos de E? Porque hay una fórmula para hallar el número de subconjuntos, justamente que depende de este número. La fórmula es como sigue. El número de subconjuntos es igual a el cardinal del conjunto potencia de E. ¿Qué es el cardinal del conjunto potencia de E? La fórmula me indica que esto es igual a 2 elevado a la cardinal de E. Esa es la fórmula que nosotros hemos visto en la parte teórica. El número de subconjuntos es igual al cardinal del conjunto potencia de E. Y eso es igual a su vez a 2 elevado a la cardinal de E. Nosotros hemos hallado el cardinal de E y eso es 3. Así que nosotros debemos colocar ese valor ahí como exponente. Y nos quedaría 2 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 2 elevado al cubo? 8. Por lo tanto, esa será nuestra respuesta a la pregunta ¿cuántos subconjuntos tiene E? 8 será la respuesta. Ahora, esa pregunta también pudo haber tenido una ligera variación. En lugar de preguntarme cuántos subconjuntos, pudo haberme preguntado cuántos subconjuntos propios tiene E. Como está la pregunta ahí escrita, ¿cuántos subconjuntos propios tiene E? Y también hay una fórmula especial, pero es bien sencilla. El número de subconjuntos propios es igual a el número de subconjuntos, que lo hemos hallado hace un momento,
menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el número de subconjuntos? Nosotros lo hemos hallado. Todo eso vale 8. Por lo tanto, tendríamos que decir 8 menos 1 es igual a 7. Y eso sería el número de subconjuntos propios. Entonces, un problemita así nos puede venir en el examen o nos puede venir en el libro. Nos pueden preguntar cuántos subconjuntos. La respuesta sería 8. Pero si nos hubiera preguntado cuántos subconjuntos propios, era 1 menos siempre. Se le resta 1. Así es la fórmula. Y en este caso sería 7. Veamos la parte B, que no tiene nada que ver con el conjunto E que hemos tratado en la parte A. Dice, si un conjunto H tiene 128 subconjuntos, entonces, ¿cuántos elementos tiene H? Fíjense que el problema es como la inversa del problema anterior. En el problema anterior, nosotros llegábamos a hallar cuántos elementos tenía E y a partir de ahí, podíamos calcular cuántos subconjuntos tenía. En esta parte nos dice cuántos subconjuntos tiene y ahora queremos hallar lo contrario, cuántos elementos hay. Pero eso es fácil, si sabemos bien la fórmula. El dato me dice, número de subconjuntos de H es igual a 128. Pero nosotros hemos visto cuál es la fórmula para hallar el número de subconjuntos de un conjunto cualquiera, ¿no? En este caso de H. La fórmula es 2 elevado a la cardinal de H. Igual, ahora pensemos, 128, ¿cómo lo podría expresar yo como una potencia? 128 es igual a 2 elevado a la séptima. ¿Por qué hago eso? Porque ustedes, por sus conocimientos de álgebra, ustedes saben, por leyes de exponentes, que cuando yo tengo dos bases iguales que están siendo igualadas en una ecuación, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, el cardinal de H, que es exponente en un lado, debe ser igual al 7, que es el exponente en el otro lado. Y bueno, esa sería la respuesta. El cardinal de H era lo que me preguntaban, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene H? 7. Bueno chicos, eso fue todo por el ejemplo número 2.